Continuando con el tema de la reunificación de las ciencias con la espiritualidad, con lo que llamamos la Torah, y con el tema de los conceptos históricos aparentemente en la Biblia, vamos a explicar un poquito acerca de una historia que la vamos a llamar la ciencia en el mundo de Pitágoras y la Biblia. Bien. La historia de David y Goliat es la historia que todos conocemos, ¿no es cierto? Es la historia que desde chiquitos aprendimos acerca de la historia, que un niño chiquito se enfrentó a un gigante y lo venció. Y cuando comenzamos a reflexionar sobre la historia, se nos vinieron muchas interrogantes. Es decir, deberían habernos venido muchas interrogantes. Porque el problema de entender esta historia es de que tiene que ser coherente con todo lo que hemos aprendido desde el inicio. Coherente en el sentido de que, por ejemplo, si el creador dice no matarás, entonces no hay que matar. Y aquí vemos una historia de una lucha con armas y hay que matar, ¿cierto? Bueno, David y Goliat. David y Goliat son dos personajes bíblicos que se les puede ver en el libro de los Reyes, ¿cierto? El primer valor de la escritura que nosotros encontramos incluso en el mandamiento, en el primer mandamiento de todos, ¿no? Es la unidad. Cuando le preguntan a Yeshua, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Qué responde? Y cuando hacemos esta pregunta, nosotros contestamos, amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Pero nos olvidamos de la primera parte del verso, del mandamiento, que dice, escucha Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor es uno. Y entonces viene después, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y después a tu prójimo, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. En realidad, cuando comenzamos a revisar la historia y recordamos el principio bíblico, el principio de toda la escritura es volver a la unificación. La unificación es el mensaje interior de toda la escritura. Estamos divididos y como estamos divididos no nos queremos, ¿cierto? Entonces, la desgracia del ser humano radica justamente en la falta de humildad, falta de unidad, perdón. Nuestra personalidad es una mezcla de muchas influencias que hemos recibido en el proceso de crecimiento, influencias externas, ¿cierto? Y finalmente actuamos sin coherencia, alejados de principios y en el peor de los casos en forma caótica. Por eso la Biblia inicia con y la tierra estaba desordenada y vacía. Todo esto equivale a decir que nuestra interioridad no se encuentra en unidad. No existe unificación entre nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una cosa pensamos,
Otra cosa decimos de labios para afuera y otra cosa hacemos. Así somos. A esto se le llama ser hipócrita. Y creo que a todos alguna vez nos han dicho. Y nosotros lo aceptamos medio cerrando los ojos, sin aceptar realmente toda la realidad. Pero de labios para afuera somos lo que somos. Cuando el hombre, la raza humana, el ser humano, ha logrado dominar todos estos aspectos, ligado a los principios bíblicos, entonces decimos que se ha enfrentado a sí mismo. Hemos visto que ¿quién es valiente? Aquel que se conquista a sí mismo. Ha actuado con valor ante el principal enemigo del ser humano. ¿Y quién es el enemigo, el principal enemigo de nosotros, de cada uno de nosotros? El principal enemigo soy yo mismo. La historia de David y Goliat es la personificación o es una historia del antropomorfismo, ¿sí? De estos principios. Es decir, dentro de mí existen ciertos elementos que los puedo personificar como el Goliat y como el David. En algunas ocasiones nos han enseñado de que tenemos un ángel en nuestro oído que nos dice cómo hacer el bien y un demonio en el otro oído que nos dice cómo hacer el mal. Estos siguen siendo antropomorfismos o personificaciones de entidades espirituales dentro de nosotros. El primer mandamiento, como decíamos, lo encontramos en Deuteronomio 6:4, que dice en hebreo, dice, Shema Israel, Adonai, Adonai, Echad. Entonces, esto en traducido al hebreo, primero, como hemos comenzado a reflexionar respecto de esto, tenemos que comenzar a contar cuántas palabras y cuántas letras tiene el verso. Entonces, claramente podemos ver. Shema es una palabra. Israel es otra. ¿Sí? Adonai, las 4 letras del nombre del creador. ¿Sí? Ya sabemos cómo se pronuncia. Elokeinu, el otro nombre del creador que significa nuestro Dios. Adonai, las 4 letras del nombre del creador, el nombre sublime nuevamente. Y Echad. Echad es lo que nosotros conocemos como unidad. ¿Cuántas palabras eran? 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. 6 palabras en total de toda la frase. Son 5 palabras que hablan acerca de la unidad. Vamos a ponerle de esta forma. 5 palabras que hablan acerca de la unidad. Dejad. ¿Eh? ¿Cuántas letras tiene el verso? Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 letras. Si es que nos sobra una o nos falta una, está mal escrito. Tiene que haber perfección en lo escrito. Ya vamos a ver por qué. Entonces, tenemos 5 palabras que hablan de la unidad y 25
letras. La gematria que no está escrita en este documento, si sacamos la gematria de este verso, es 1118. 1118. Ahora, ¿se acuerdan que tenemos que tener la calculadora a la mano? 1118 dividido para 13 es igual a 86. Eso significa que 13 por 86 es igual a la gematria total de 1118. ¿Qué significa esto? Que todo el verso que dice, escucha Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor es uno, significa el amor del Creador. Aquí está escondido el amor del Creador. Ahora, para analizar la historia, ¿qué relación tiene esta historia con la historia de Goliat? Es decir, ¿qué relación tiene este verso con la historia de Goliat y de David? Vamos a revisar primero una historia en el libro de Génesis, Génesis 28. En Génesis 28 habla acerca de Jacob. Cuando huía Jacob, huía de su casa, y ya le cogió la noche y se acostó a dormir. Entonces, está relatado en el libro de Génesis que él, para acostarse, fíjense lo curioso, ¿no? Para acostarse, dice, fue y buscó de entre las piedras de ese lugar y tomó la piedra y se acostó a dormir. Entonces, ¿cómo es posible que Jacob le guste dormir sobre una piedra? ¿No? Hubiera escogido alguna otra cosa, el manto que llevaba puesto, le ponía de almohada o una cosa un poco más suave, unas ramas, alguna cosa así, pero no, escoge una piedra. Pero lo interesante de esto es de que dice en la Torah escrita que tomó la piedra, pero en la Torah oral, que son los Midrash, está escrito que Jacob tomó 12 piedras, fue a buscar 12 piedras y reuniendo las 12 piedras dice acostándose sobre la piedra. Es decir, que la piedra que escoge se hizo una. A grandes rasgos, se hizo una sola piedra. ¿Qué relación tiene esta historia con la historia de David y Goliat? David también en la historia para enfrentarse con Goliat, toma 5 piedras lisas del arroyo. Eso está en 1 Samuel 17:40. Y dice, David tomó su cayado, eligió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su bolsa pastoril. Y con la honda en su mano fue hacia el filisteo. Luego, unos versos más abajo dice, sacó una piedra de su bolsa, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó hincada en la frente del filisteo que cayó en tierra sobre su rostro. ¿Por qué la historia cuenta que David tomó 5 piedras del arroyo? Si a la final utilizó una y con esa le mató. Bueno, la prevención es uno de los méritos de los guerreros. Y la prevención hizo que David tome 5, pero luego en el detalle de cuando toma la piedra, en realidad la historia dice, y tomando la piedra, no dice solamente sacó una piedra, dice tomando la piedra de su bolsa. En la forma en que está escrito da para pensar, ¿qué pasó? En realidad, si él tenía fe, la emuná en el Creador, no tenía por qué tomar 5 piedras. Hubiera sido suficiente tomar una, ¿cierto? Pero toma 5.
Y cuando dice metiendo la mano en su bolsa, saca la piedra que había guardado. Esto alude a que las 5 piedras se hicieron una. Si recordamos, en la historia de Jacob, 12 piedras se hacen una. Y en la historia de David, las 5 piedras se hacen una. Ahora, siempre tenemos que encontrar también en la historia cosas que me hagan pensar, que me hagan reflexionar y que sean la base para yo determinar con certeza de que estamos ante una historia espiritual que tiene alguna connotación más allá de lo físico. Porque si es que tomo la historia literal, después de matar al egipcio, David cortó la cabeza. Es decir, ya infringió el mandamiento de no matarás. Después, tomando la espada, le corta la cabeza y luego, tomando la cabeza, fue a mirar, a mostrar la cabeza al frente del ejército de Israel. Y no contento con eso, después llegan hacia el pueblo, en donde estaban mucha gente esperándoles, y las mujeres, dice en Samuel 18:7, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió sus 1000 y David sus 10,000. Apenas David había matado a Goliat. Si pensamos en Saúl, Saúl el rey, digamos que sí mató a miles en las varias guerras anteriores, pero David era un muchachito. Y apenas había venido matando a Saúl, le reciben las mujeres y le dicen, David mató a sus 10,000. ¿Eso qué es? Eso es además una mentira, una exageración. Y esto no deberíamos hacer. Entonces, en esta historia, estas exageraciones, esta forma de decir, en realidad nos confirman de que son alegorías y dentro de las alegorías existe un mensaje interior. ¿Qué tiene que ver esto con el teorema de Pitágoras? Hemos estado hablando de que tenemos que regresar a la unificación de las ciencias con la espiritualidad. Originalmente se enseñaba a los niños matemáticas, geometría, química y cualquiera de las ciencias con historias como estas, las que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque uno de los fundamentos que se está retomando en la actualidad acerca de la enseñanza tiene que ser promovida, tiene que ser ejecutada con la ayuda de las emociones. Cuando las emociones están ligadas al aprendizaje, entonces el aprendizaje se vuelve más profundo en nuestra interioridad. Es decir, si asociamos algún elemento de nuestro aprendizaje a la alegría, a la bondad, a la fantasía, cada vez que nos acordemos de estos elementos fantásticos, vamos a poder resolver los problemas matemáticos, porque en sí las matemáticas son un lenguaje muy elevado, es un lenguaje muy simbólico, pero nosotros cuando reflexionamos, cuando nos acordamos de historias infantiles, es cuando podemos volver a recuperar esa información que la teníamos guardada. Es decir, las emociones deben ser un aspecto fundamental en el aprendizaje.
Y esto fue lo que se hizo de algún modo en la escritura y está tan codificado por todos lados. Toda la ciencia está codificada de esta forma. Y nosotros tenemos que comenzar a indagar, a descubrir lo que está dentro para poder extraer esa información mientras nos vamos recordando, mientras vamos haciendo alegre este recuerdo, recordando esos recuerdos que teníamos referente a estas historias fantásticas. El teorema de Pitágoras está escrito en la Biblia con estas dos historias. Las historias de Jacob y sus 12 piedras y David, las 5 piedras. En esas dos historias, las 12 y las 5 piedras se hicieron una sola. ¿Cómo? ¿Qué nexo hay entre estas dos historias? El principal nexo es que cuando Jacob sale de su periplo, en su periplo está en su huida, al final él, sus 12 hijos, deben llegar a la unificación. El final de toda la historia de Israel tiene que ser la unificación. En la historia de David, cuando Goliat se enfrenta al pueblo de Israel, al ejército de Israel, él escogía las horas más propicias para burlarse del ejército de Israel. Las horas más propicias para burlarse son las horas de la oración. Justamente cuando el pueblo de Israel, a la hora de la oración, recita el verso que hemos visto los antes, recita Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que alguien que quiere burlarse de nosotros recurre a un artilugio para que la burla sea cada vez más, cale más hondo? Por ejemplo, si es que uno está dedicado a, por decir, a un pastor, ¿no? Y comete alguna tontería, ¿cómo duele más? Cuando le dicen, ah, mira, pero si pastor ha sido. No dice que es hermanito que habla con Dios. Entonces el mensaje duele más. ¿No es cierto? Y peor todavía, si es el hijo. Entonces dice, pero si es hijo de pastor. ¿No? Entonces, la burla es la principal arma de lo que conocemos como el enemigo. Nos hunde. No hay argumentos para poder defenderse. Entonces, el gigante Goliat se enfrentaba al pueblo de Israel a la hora de la oración, cuando el judío está rezando que Dios es uno y confiando, demostrando su unidad en el Creador. Entonces él se mostraba y decía, a ver, póngame en uno. Díganle a su Dios que me ponga uno y que se enfrente conmigo y que me gane la batalla. Entonces, la unidad es el primer enlace, es el enlace entre estas dos historias. Veamos cómo se enlazan estas historias a través de la unidad. En este triángulo, el triángulo que tenemos que utilizar para resolver el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que en un triángulo equilátero, en un triángulo rectángulo, un triángulo rectángulo significa que hay dos lados que tienen un ángulo de 90 grados. ¿Cierto? En un triángulo rectángulo, la suma de los catetos, el cateto A más el cateto B, la suma del cuadrado de los catetos, es decir, A al cuadrado más B al cuadrado, es igual al cuadrado de la hipotenusa, que es de este lado de acá. ¿Bien? El cuadrado de los catetos es igual, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, esto está aquí en esta fórmula.
A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Bueno, si es que dijéramos que el lado A vale 12 de la historia de Jacob y el lado B vale 5 de la historia de David y las 5 piedras, las 5 piedras y las 12 piedras se hacen uno. La palabra hebrea para uno es ejad. Y la palabra ejad, nosotros hemos aprendido que vale 13. Entonces, si reemplazamos esta ecuación, los valores de cada uno, tenemos que 12 al cuadrado más 5 al cuadrado es igual a 144 más 25. Es decir, 12 al cuadrado, 144, 25 al cuadrado, 25. Y todo eso da 169. La raíz de 169 es 13. Es decir, 13 por 13 es igual a 169. ¿Qué quiere decir esto? Que las dos historias acerca de las piedras, como vimos en una clase anterior, las piedras hablan acerca de la unidad. La unidad, en una de esas historias vimos que era la unidad entre el padre y el hijo. Aquí vemos que todo debe tender a la unidad. Entonces, 12 piedras que se unen, se hacen una. 5 piedras que se hacen una. Y todo eso expresado en el Shema Israel. ¿Cierto? Ejad, la gematria de Ejad es Aleph vale 1, Hed vale 8 y Dalet 4. Y sumado son 13. Ahora, en el mismo verso decíamos que son 5 palabras que hablan de la unidad. Y al ser 25 letras, esas 25 letras son la raíz cuadrada 5 de las piedras de David. Entonces, hay un nexo entre todas las historias que hablan acerca de la unidad del Creador. Y la unidad del Creador es nuestra propia unidad, la unidad que tenemos que alcanzar dentro de cada uno de nosotros. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Quisiera que me den un tiempito, por favor, y vuelvo en unos minutitos.